Buenos días. Hoy les estaré exponiendo la defensa oral de mi trabajo final integrador para la licenciatura en Sistemas para la Universidad Nacional de Lanús. El mismo se compondrá por un marco del TFI del trabajo final integrador, el planteo del problema, la solución propuesta y una conclusión para la misma. Damos inicio al mismo y les empiezo a comentar que, como bien sabemos, estamos estudiando en una universidad comprometida totalmente con la comunidad, siempre en la búsqueda de mejora de las herramientas o de las formas en que se enseñan, y desde la licenciatura en Sistemas tenemos ese mismo compromiso con la universidad y la comunidad, porque como bien sabemos, hoy en día, a medida que avanzamos tecnológicamente, todas las organizaciones y empresas se están basando en nuevos sistemas informáticos para reducir la monotonía de los procesos siempre sistemáticos o para aumentar la eficiencia que tenemos a medida que desarrollamos nuestras actividades y poder enfocarnos en otras cosas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los profesionales, en alguna parte de su aprendizaje, de su ciclo de aprendizaje, necesitan tener un conocimiento mínimo respecto a las herramientas informáticas que van a tener en el área del día de mañana en su ambiente profesional. Y todo este conocimiento tiene que servirles para insertarse en la parte práctica cuando tienen que desarrollarse o mínimamente tener un conocimiento de cómo funciona. Pero hablándolo así, parece como que todas las responsabilidades caen sobre el usuario, y esto no es así. Al mismo tiempo, estas responsabilidades también caen sobre los subsistemas o de los sistemas en los que tenemos que estar hablando o desarrollando. ¿Por qué? Porque cada sistema, por ejemplo en el caso del aprendizaje, tiene que cumplir ciertos requisitos. En estos requisitos, al hablar del aprendizaje, como bien decíamos, tienen que ser o impartir un conocimiento que sirva a largo plazo. Porque ¿de qué nos va a servir impartir un conocimiento al corto plazo si cuando yo termino mi carrera, empiezo a laburar, ese conocimiento ya cambió o era un conocimiento que va a ser obsoleto? No nos sirve de nada. Estos son algunos de los requisitos que se aprenden mediante las ingenierías de software que se tienen que tener en los mismos. Por eso, gracias al relevamiento de las siguientes necesidades que se hacen todos los años por el Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico de nuestra universidad, se logró relevar un problema en el área de turismo, que gracias al profesor Claudio Di Marino, que nos pasó a comentar la problemática, nos comentó que en una de las materias que él imparte o que da en la cátedra, hay un software de gestión turística que, como bien se da el conocimiento, te da la parte del ambiente en la que vas a trabajar el día de mañana, no está del todo modernizado, y que este mismo conocimiento en algún momento se tiene que mejorar cómo se enseña. Así que con este TFI estamos dando un paso adelante hacia la resolución del mismo. Ahora vamos a comentar el problema que nos comentó el profesor. Los siguientes problemas empiezan con ¿cómo trabajábamos hace 20 años, 25 años? Seguramente vamos a decir todos que es muy distinto a la forma en que trabajamos hoy en día. ¿Por qué? Porque no es la misma forma de la que hacíamos todos los procesos de venta, de comercialización el día de ayer, que cómo los realizamos hoy. Esto mismo se refleja en los distintos productos de software. ¿Por qué? Porque, como bien manejamos hoy en día, mediante el teclado y el mouse, los programas antes no se manejaban de esta misma forma. Esta interacción que tiene el usuario con el programa no es la misma. Antes se manejaban mediante comandos de consola o el bien conocido CMD, que por lo general lo conocemos mediante el sistema operativo Windows. No necesariamente tiene que serlo. Pero, ¿qué quiere decir los comandos de consola? Como bien decía, la interacción con el mouse y el teclado es un ida y vuelta con el programa, que yo le doy una petición, me envía otra cosa, puedo interactuar con el mouse, moverme con el teclado, pero antes se hacía solamente mediante el teclado. Esto no es nada malo, pero reduce un poco la eficiencia en cómo, por ejemplo, una persona aprende o cómo el usuario interactúa con el mismo, y se hace un poco monótono a lo largo. Esto quiere decir que necesitamos modernizar las interfaces con las que contamos en este programa para poder proveer una interacción más interactiva, vale la redundancia.
En segundo problema tenemos en la gestión administrativa los nuevos factores. Como bien decíamos recién, antes se realizaba un proceso de una forma distinta a la de hoy. ¿Qué quiere decir? Que también habían otras entidades o otros factores que se metían en este proceso de comercialización en el caso de, por ejemplo, la reserva de las habitaciones de los hoteles, que hoy en día ya no están, y otras entidades que hoy en día están. Y esto hay que reflejarlo en los distintos programas. ¿Por qué? Porque sí o sí es necesario, porque estamos omitiendo algo o nos está faltando agregar algo. Así que esta actualización en la gestión administrativa hay que agregarla y actualizar los distintos procesos que se realizan. Y como bien mencionábamos recién, la forma en que todo esto se va a basar en cómo se hacía antes a cómo se hace ahora. Antes venía el cliente a la gestión turística y decía, quiero reservar en este hotel. Muy bien, se reserva este hotel, entonces yo tengo que imprimir los datos del cliente. Una vez que los tomo, los guardo en mi organización, después tengo que imprimir una reserva de la que me pidió el cliente, la que acaba de hacer. Le tengo que dar un papel al cliente, uno que me lo queda a mí como copia, uno que tengo que enviar al hotel, otro que voy a emitir para la FIP o la entidad que recaude, y el otro, el cual tengo que imprimir para guardar los datos del cliente. Esto es un gasto y algo que no estamos cumpliendo con el compromiso ambiental, porque estamos imprimiendo muchos papeles que no necesariamente son necesarios. Así que esto hay que resolverlo, pero al mismo tiempo estamos aumentando la carga de trabajo que vamos a tener. ¿Por qué? Porque ¿de qué nos sirve tener los datos de un cliente el día de hoy o hace 2 años si el cliente, por ejemplo, al año y 8 meses cambió el número de celular y yo el día de hoy trato de contactarlo y no puedo contactarlo porque cambió el número de celular, yo no lo registré, no actualicé mi base de datos, o sea, todos mis registros de papel, la pila de papeles que tengo, no lo actualicé. Entonces estuve guardando esos datos por 1 año y 8 meses con ningún objetivo. O si los tengo que actualizar, una vez que viene el cliente y me pasa los nuevos datos, yo tengo que buscar en esa pila de papeles, buscar dónde está Guillermo y modificarlo, volver a imprimir otro y volver a apilarlo de vuelta. Esto es un proceso engorroso que reduce la eficiencia. Aparte de que cada vez que estamos modificando tenemos que tomarnos el tiempo para hacerlo e imprimir otro papel. Todo esto lo vamos a resolver mediante la digitalización de los datos, en la cual va a venir mi persona, voy a tener la recolección de los datos del cliente, la voy a tener en una base de datos virtual y se resuelve el problema. Vamos a cumplir con el medio ambiente, no vamos a imprimir 5 papeles, sino tal vez 1 o no necesariamente. Así que resolvemos esta problemática. Después, la comunicación. La comunicación es algo muy importante. ¿Pero por qué decimos muy importante? Porque antes los sistemas se hacían con el objetivo de que iban a funcionar internamente y no necesariamente se tenían que comunicar con otros subsistemas o otros ambientes externos a la organización. ¿Y esto qué problema nos trae? Nos trae un problema muy grande, que es hacer los procesos internos más largos, tener que gastar tiempo y recursos en otras cosas que hoy en día ya no son necesarias gracias a la hiperconectividad que tenemos en el mundo. ¿Por qué? Como bien decíamos hace un rato, el profesor Claudio nos comentó cómo se hacían los procesos antes, y el cliente venía a la gestión turística o a la empresa, a la organización, decía, quiero reservar este hotel. Entonces yo tengo estas distintas habitaciones, pero tengo que saber si están disponibles realmente. Tengo que llamar al hotel, mirá, fulanito de tal me dijo que quiere esta habitación, quería saber si está disponible. Perfecto, me dicen, no la tengo disponible. Le tengo que decir eso al cliente, tengo que mostrarle otra, ¿tenés esta otra disponible? Sí, la tengo, bueno, perfecto. Todavía no reservé. Le digo a mi cliente, tengo esta, bueno, hacemos la reserva, le vuelvo a imprimir todo lo demás, y ahora que tengo la reserva hecha, tengo que comunicarle al hotel, mirá,
se pidió la reserva de esta habitación, así que tenés que reservarla, se saca la disponibilidad y bueno, tuve que gastar tiempo en llamar al hotel, llamar al cliente, perder mi tiempo y demás, que ahora no necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué? Porque gracias a la comunicación que tenemos hoy en día con los sistemas, nuestros mismos subsistemas se pueden comunicar mediante una API o con la aplicación del hotel y puedo ver la disponibilidad online en el mismo momento ahora que tiene este hotel de donde que es mi proveedor, de donde yo alquilo las habitaciones o las reservo, y tengo estas, pierdo menos tiempo porque no tengo que llamar, no tengo que ver que él esté disponible para decirme la disponibilidad de sus habitaciones. Una vez que lo reservo, la misma aplicación se comunica con la aplicación del hotel y le dice se reservaron determinadas habitaciones, se saca la disponibilidad y problema resuelto. Mejoré mucho más la eficiencia del proceso de la organización y en menos tiempo. El siguiente problema, bueno, todas estas actualizaciones o modernizaciones, como bien decimos, son engorrosas y requieren mucho tiempo y recursos, que para las organizaciones o empresas el tiempo es finito y los recursos también. Esto acarrea que muchas organizaciones hoy en día pasan de mostrar esto de ser un gasto a ser una inversión a largo plazo porque están mejorando sus procesos y demás. Pero esto no quita que estos procesos de modernización sean muy onerosos. Entonces, acarrea un siguiente problema, la imposibilidad de las empresas a poder resolver sus necesidades informáticas. Cabe incluir que también la crisis que estamos teniendo en el país no ayuda a esto. Por eso este TFI quiere resolver esta problemática y se compromete a dar la documentación para la proyección y planificación de este módulo de gestión hotelero para devolver algo a la comunidad y poder ayudar a la carrera de turismo, en el cual busca subsanar todas las problemáticas anteriormente expuestas, como la actualización de las interfaces, que sean más amigables, modernizadas, la eficiencia de los procesos internos, agregando las nuevas entidades o las que tienen que estar y las que no tienen que estar, la digitalización de los datos para poder cumplir con el compromiso ambiental e inclusive reducir los gastos de la organización al no tener que imprimir y usar tanta tinta, y la misma comunicación o intercomunicación entre los distintos subsistemas que tenemos en el ambiente donde trabajamos con la gestión hotelera. ¿Qué propone este TFI? Propone hacer todo este desarrollo de este módulo, pero ¿cuáles son las características? Este módulo se basa en una aplicación web. Y se preguntarán por qué se eligió una aplicación web. Se puede hacer una aplicación tranquilamente, pero la aplicación web nos brinda ciertas características muy importantes, las cuales son que para poder funcionar solamente necesito un navegador y una conexión a internet y ya está. ¿Y esto qué nos da? Nos da una independencia del hardware que nos va a ayudar a reducir los gastos como organización. Porque imagínense que hoy en día comprar una computadora para nosotros a veces es complicado, es difícil, porque es oneroso. Imagínense para una organización comprar 20 o 30, es complicado también. Así que al darnos una independencia de software nos quiere decir que solamente necesitamos tener el acceso al navegador y una conexión a internet, no diciéndonos que necesitamos requisitos mínimos de 4 GB de RAM, un procesador i7 y demás. Solamente necesitamos eso. Nos va a ayudar mucho a reducir los costos al inicio. También es colaborativo y adaptable. Y esto quiere decir que los mismos usuarios que van a estar interactuando con esta aplicación van a poder estar en simultáneo, porque es colaborativo, van a poder estar accediendo al mismo programa de la aplicación web en simultáneo, desde varias aplicaciones, desde varios dispositivos. Como es adaptable, uno puede estar trabajando desde la computadora, el otro desde la tablet, el otro desde el celular. No hay ningún problema porque este mismo se adapta a la interfaz donde está el dispositivo inteligente. En segundo lugar, podemos decir que estas características de esta aplicación es escalable. Esto quiere decir que si viene la prioridad para la organización y la misma necesita crecer, al mismo tiempo va a necesitar aumentar el procesamiento de datos que va a tener su software interno.
Esto quiere decir que necesita más procesamiento de los datos o aumentar las funcionalidades que el mismo le proporciona. Buenísimo. Este software o este módulo se planificó para ser escalable. A medida que la organización crezca, el software va a poder crecer con la misma. Va a poder incorporar funcionalidad o va a poder incorporar más procesamiento sin ningún problema. Después tenemos la seguridad, que hoy en día es muy necesaria, pero en la seguridad estamos hablando, no si nos vienen a robar, bueno, también, la integridad física de los datos y la integridad de los datos. Como bien dijimos, es una aplicación web, va a estar trabajando en un servidor y no en la computadora local o en el dispositivo local donde estamos accediendo a la misma. ¿Qué quiere decir? Que nuestros datos siempre van a estar resguardados en un servidor y en otro lado físico que no es el local. Estos mismos servidores necesitan cumplir con ciertos requisitos o estándares que se piden hoy en día, los cuales nos van a asegurar la disponibilidad total de los datos en todo momento. Pero al mismo tiempo necesitan guardar o resguardarse mediante las distintas adversidades que pueden pasar y asegurándonos que estos mismos datos, si se destruye un servidor, va a estar en otro servidor porque tienen que estar resguardados. Además, como bien dijimos, nos da una integridad de los datos esta seguridad. ¿Por qué? Porque todo dato va a ingresar a través del servidor, se va a validar y verificar, asegurándonos la integridad total de los datos en todo momento. Cuando se tenga que procesar y guardar en la base de datos, va a estar verificado y validado por el servidor sin ningún problema. Y por último, una característica no menos importante es que manejamos open source. Esto quiere decir que son herramientas que se van a estar usando o el módulo va a estar basado en herramientas de licencia gratuita, asegurándonos el funcionamiento a largo plazo, ya que la mayoría de las herramientas en las que nos basamos son gratuitas y en ningún caso sucedió que una aplicación gratuita pase a ser paga, nos asegura el funcionamiento. Ahora voy a pasar a comentar algunas aplicaciones de las mismas que se basaron para la proyección y el uso de las mismas. Estoy utilizando el framework Spring, el cual es un framework que nos da mucha mucha flexibilidad a la hora de desarrollar un proyecto. E inclusive, como es una aplicación web, nos da muchas utilidades para el desarrollo web, así que nos viene bárbaro. Después también MySQL como motor de base de datos y Java como lenguaje de programación, porque están muy bien vistos, además de ser bien vistos en el mercado, son una de las mejores herramientas hoy en día en el mercado. Y aparte porque tenemos una gran cantidad de práctica a lo largo de la carrera en estas herramientas y porque la gran comunidad de programadores los respaldan. Y hay una gran comunidad que los respaldan, como bien dije, pero esto en qué nos ayuda. Nos ayuda en que sabemos que son buenos, pero además, a medida que se va desarrollando el módulo, sabemos que se pueden presentar adversidades o pequeños problemas en el desarrollo. Al tener una gran comunidad, nos va a facilitar en la búsqueda de la solución de los mismos. Como intermediario entre nuestra base de datos y nuestra aplicación, estamos usando Hibernate. Hibernate nos facilita la solución del mapeo de los distintos objetos que se van a manejar y pudiéndonos facilitar la abstracción de esa misma parte. Es muy importante y muy usado. Y después, para la planificación de los diagramas y el mismo diseño, uso la aplicación Dia, que también es gratuita y se usaron para hacer los diagramas de clases, diagramas de caso de uso, y demás. Bueno, ahora vamos a abarcar el tema que es el alcance que tomó este módulo de gestión hotelero, en la cual se basó en la reducción de requisitos, análisis y planificación, y como también el diseño. Voy a empezar a comentar la reducción de los requisitos, la cual se basó en entrevistas. Estas entrevistas fueron con el cliente, obviamente, que en este caso fue Clave de Marino, el profesor de turismo, y se basaron en preguntas abiertas y de sondeo para poder obtener la mayor cantidad de información posible de los clientes y después procesarlas. ¿Cómo se procesaban? Todas estas entrevistas se grabaron para poder procesar toda esta información adquirida luego y poder pasarlos a requisitos funcionales o funcionalidades que vamos a tener que tener en el software a desarrollar. Y además de
poder ayudarnos a procesar la información, es como un respaldo para saber que todos estos requisitos fueron basados en estas entrevistas. Una vez que tenemos los requisitos y se verifican con el cliente, tenemos que ver la viabilidad de los mismos, porque ¿de qué nos sirve tener un requisito que lindo todo, pero no es viable para hacerlo, porque no se cuentan con las herramientas necesarias para desarrollar ese requisito hoy en día, y se puede hacer en 20 años tal vez, pero no ahora. Por eso se verifica la viabilidad de costos, tiempo operacional y técnico, y es muy necesario. Por suerte en este caso todo fue satisfactorio y viable. El cliente en las distintas entrevistas nos comentó, nos dijo las necesidades que se necesita desarrollar para este software de gestión hotelero, pero nos comentó principalmente los planteos que él veía necesarios, como que sean responsivos a los distintos dispositivos, con esto lo solucionamos al ser adaptable, utilizar vocabulario del dominio, ya que va a ser un proyecto que ataca a un sistema de aprendizaje para los estudiantes, necesitamos manejar el dominio que ellos van a manejar el día de mañana profesionalmente. Interfaces amigables. Esto van a decir tal vez que no es tan necesario, pero ¿a quién le gusta estudiar o trabajar en un ambiente que es todo gris y no es llamativo? A mí, por ejemplo, me influye mucho el ambiente en donde trabajo. Por eso se pensó y se pidió una interfaz amigable que al momento de interactuar con el software te llame la atención, te proporcione las cosas y todo sea lógico. Después la autenticación de los distintos niveles de usuario, ya que van a estar trabajando varias personas de distintos niveles, uno va a ser el administrador, uno va a ser el usuario. Se necesita verificar ese nivel de jerarquía, como también que haya un login especial para evitar futuros intrusos y demás. Y obviamente, y muy importante, la seguridad de los datos, que como vamos a estar manejando datos delicados, estos mismos tienen que ser encriptados para ser guardados en una base de datos, las contraseñas, los datos de los clientes, porque son cosas muy importantes. Ahora vamos a proceder a dar una breve introducción a la planificación y la gestión o análisis del mismo proyecto o módulo, en la cual hoy en día, cuando se tiene que desarrollar un software, necesitamos saber qué vamos a construir y cuán grande es lo que vamos a construir, porque necesitamos proyectarlo en el tiempo. Para esto, usamos un sistema paramétrico que se llama como DOS, el cual funciona mediante puntos de función. Este mismo sistema fue impartido en Ingeniería de Software de la carrera misma de sistemas, y les voy a dar un breve resumen de cómo funciona y cómo fue procesado en este proyecto. Cocomo es un repositorio de muchos proyectos que fueron resueltos efectivamente y nos dicen los distintos parámetros que cada proyecto tardó en hacer según la funcionalidad que tenía, las dificultades que pasaron y un tiempo que se usó para su planificación. Esto mismo nos va a otorgar el tiempo que vamos a tardar o el tamaño del software que vamos a tener en nuestro proyecto, en la cual, mediante puntos de funciones que son la funcionalidad que va a tener nuestro software, podemos decir el tamaño que vamos a tener. Según las transacciones que tenemos, los datos que vamos a manejar, podemos estimar un tamaño de puntos de función, el cual luego va a ser multiplicado según el lenguaje de programación elegido, en el caso de Java, por 53, y nos da una estimación de tamaño en líneas del código. Con esto ya podemos tener una estimación del tamaño del proyecto que vamos a hacer, pero ahora ese tamaño lo tenemos que poder gestionar o planificar a lo largo del tiempo para obtener una calendarización. Este mismo se va a multiplicar por los factores de costo o drivers de escala al día de mañana y vamos a poder tener una estimación de esfuerzo por persona. El mismo nos va a dar una calendarización específica que se va a basar en este diagrama de Gantt, donde vamos a poder resolver todos los procesos de este módulo. La estimación de Cocomo por estándar son un esfuerzo de 152 horas por persona por mes. A mí me era imposible trabajar 152 horas mensuales con el proyecto, entonces lo adapté a 120 horas, que era lo que yo estaba disponible a hacer y lo que podía. Nos dio una estimación aproximadamente de 11 meses, que como acá vemos está planificado y es la calendarización del mismo.
Pero bueno, una vez que ya tenemos todo esto planificado a lo largo del tiempo, necesitamos saber las posibles adversidades que se pueden presentar en este proyecto y tener un plan B para poder solucionarlas eficientemente y de una forma rápida. Por eso, todos los riesgos están anotados en este plan de contingencia o de riesgos y nos pueden decir el grado de los mismos. Como este es un proyecto universitario, el grado de los mismos no es tan severo. El grado más alto se podría marcar, que es el número 2, que como bien mencionamos hace un rato, es un cambio de políticas de uso en las herramientas en las que este proyecto se basan. Que cambie de ser gratuito y la licencia pasa a ser pago. Pero como bien dijimos, es muy difícil ver eso, o que pase, no pasó casi nunca. O en segundo lugar podríamos pensar que tenemos la planificación para terminar el 11 de noviembre y no se logró, a lo sumo se puede recalendarizar y no hay ningún problema. Acá tenemos la resolución de todos los planes de los mismos, pero como bien dijimos, la mayoría son medio-bajo. Bueno, una vez que ya tenemos la estimación de cómo se va a hacer, en el tiempo que se va a hacer, el tamaño del mismo, pasamos a hacer el diseño. Y el diseño tiene una característica especial que yo siempre lo relaciono con la construcción de las casas. Pero, ¿por qué hago esta relación? Esta relación la hago debido a que una casa se basa en los cimientos que va a tener y en la estructura en la que la vamos a construir. Perfecto. Y el día de mañana, si yo necesito hacer una mejora en esta casa, me voy a basar en los cimientos que tengo. Si son buenos, puedo mejorar sin ningún problema. Si necesito expandirme, me voy a basar en los mismos cimientos. Pero en caso de que los cimientos sean pobres o no sean muy buenos, va a definir si puedo expandirme o no, o si lo quiero hacer, voy a tener que hacer un gasto mucho más excesivo y más oneroso de lo que debería. Bueno, lo mismo pasa con los proyectos de software. Si un proyecto de software o un determinado sistema tiene un diseño pobre y no muy bien hecho, el día de mañana me va a ser esencial para poder decir si este software se puede adaptar a las nuevas necesidades del mercado o si no va a poder sobrevivir porque no se puede adaptar, no puede agregar nuevas funcionalidades y el mismo o va a ser más costoso para adaptarlo o directamente va a tener que ser descartado y hacer otro de nuevo. Por suerte no, sino gracias al minucioso diseño de la planificación y gestión que se privilegió para este software, el mismo va a ser escalable, va a poder crecer. Y se basó en una aplicación web, como dijimos, y esta aplicación web tiene una estructura cliente-servidor, la cual el cliente, como bien dijimos, necesita acceso a un navegador con acceso a internet para poder interactuar con el servidor. El mismo va a enviar una petición a través de internet, va a ser recibido con el servidor, la lógica de negocio, y el servidor va a interactuar con la persistencia de datos o la lógica de datos, como decimos, que es la base. En caso de que necesite datos, los va a pedir, los va a recibir. Si se necesitan procesar, se van a procesar y se van a volver a guardar para enviar la respuesta a través de internet otra vez al cliente mediante los diferentes dispositivos de que se accedan, celular, computadora, tableta, lo que sea. Bueno, esto va a ser el diseño. Ahora vamos a pasar a decir los casos de uso o funcionalidades del mismo, de los cuales voy a explicar los 3 más principales de los 26 que se tiene, los cuales van a poder ser consultados en la documentación que se proporciona. Pero los principales son los del ABM de cliente, reserva y habitación. Cada vez que me refiero a ABM, me refiero a altas, bajas y modificaciones. Los vamos a poder ver mucho mejor ejemplificados en las maquetas. Las maquetas, acá como bien dijimos, es una proyección de ya cómo va a funcionar el software, en la cual vamos a poder ver en este ABM de cliente que podemos agregar un cliente jurídico mediante el ingreso de quit, razón social. El cliente nos pidió, el profesor Claudio nos pidió que cuando se haga el alta de un cliente se haga con los datos necesarios, pero aún más datos en lo posible
para el día de mañana poder hacer una explotación de los datos. Por ejemplo, a mi gestión del módulo hotelero me vienen muchos clientes de Seiza, tengo 20 clientes de Seiza y 5 de Lanús. ¿Y de qué me sirve esto? Con la explotación de información el día de mañana vamos a poder ver por qué tengo tantos clientes en Ezeiza y por qué no los tengo en Lanús. Viendo las cualidades de estos mismos clientes en Ezeiza, puedo aplicarlos en Lanús para mejorar mi eficiencia de ventas en Lanús y poder aplicarlo más ahí, o para ver si en verdad no tengo posibilidad de obtener más clientes en Lanús y pasarme a Ezeiza. Esto es muy importante también por el tema del marketing, la publicidad, promociones. Hoy en día se ve en todos lados y lo conocemos como Big Data. Claudio nos especificó que el cliente tenía que ser jurídico o físico según su razón social o su DNI, por el tema de que hay organizaciones que también compran para la empresa o clientes normales que compran clientes físicos que compran para ellos o para la familia. También vemos la creación de una reserva de un alojamiento, que se hace una fecha hasta una salida, se adjunta a un cliente, el tipo de habitación que se está creando para esta reserva. Acá mismo también podemos ver los distintos módulos de la gestión hotelera, el aéreo, alojamiento terrestre, porque como bien dijimos al principio, este módulo de gestión hotelera va a ser parte de un sistema integral de gestión turístico. Lo voy a detallar un poco más adelante. En las mismas reservas se van a poder exportar mediante los distintos formatos, Excel, PDF, captura de pantalla, todas las reservas que tenemos por un hotel, la cual también va a ser muy deducible cómo se manejan, porque por ejemplo acá podemos ver, eliminarlos, modificarlos, todo a simple vista, sin tener que estar poniendo comandos en la consola, como se decía que se hacía mediante CMD. Acá vamos a estar interactuando con el mouse, mucho más cómodos, escribiendo lo necesario y no siempre el teclado. Al mismo tiempo, los tipos de habitaciones y los tarifarios. Los tarifarios es algo muy importante, porque nuestros hoteles de nuestros proveedores no siempre van a estar ubicados en el mismo lugar, en este caso Buenos Aires, porque las tarifas que yo voy a tener en Salta o a Tierra del Fuego van a diferir, porque nuestras temporadas altas son distintas según nuestro punto geográfico del hotel con el que estamos trabajando. En Salta va a ser distinto al de Tierra del Fuego, como bien mencioné, entonces voy a tener que especificar un tarifario para cada hotel según su temporada alta, con un precio determinado o un multiplicador y una fecha de inicio a una fecha de fin, a la cual también se va a poder eliminar a simple vista, agregar más sin ningún problema. Vamos a poder crear tipos de habitaciones distintos con sus nombres, sus detalles, adjuntar fotos o videos inclusive. La cantidad de plazas máximas para la cual está estable esta habitación, la cantidad de habitaciones que dispongo en el hotel de la misma. Pero bueno, así vemos la proyección de estos distintos ABMs en lo que va a ser el software. Acá voy a empezar a detallar brevemente lo que fueron los diseños de la capa de datos, el diagrama de clases, el diagrama de entidad de relación, en donde podemos ver que las entidades con mayor peso o mayor influencia son las de reserva, cliente y hotel, o inclusive también tipo de habitación. Y también podemos ver cómo el cliente se divide en cliente físico y jurídico, como bien mencionamos hace un rato, y alojamiento en departamento y hotel. ¿Pero por qué? Acá hay un tema. El mercado cambió hace muchos años y el mismo se ve reflejado también en los sistemas y en la forma en que se vende. Antes solamente se reservaban hoteles, hoy en día no. Hoy el mismo cliente que me está reservando un hotel puede estar dejándome, cuando se va de vacaciones, su departamento privado para poder alquilarlo a otra persona que no quiere necesariamente alojarse en un hotel. A esto lo vemos en departamentos. Los clientes pueden alquilar sus departamentos hoy en día y temporalmente, no necesariamente con un contrato de 2-3 años como se ve normalmente. Esto mismo se ve reflejado en la aplicación muy conocida como Airbnb, en la cual fue muy satisfactoria y resuelve muchas problemáticas, aparte que es una ayuda financiera o económica para todas las familias. Así que estos mismos proyectos se tienen que adaptar a esas nuevas necesidades del mercado. Así que este proyecto también podrá crecer en ese ámbito.
Acá vemos el diagrama de entidad de relación también, que es lo mismo reflejado en el anterior. Si quieren pueden hacerme alguna consulta o si no podemos proseguir sin ningún problema. Y bueno, esto fue todo hasta ahora, toda la proyección de este módulo. Y acá, como bien les mencionaba hace un rato, las futuras líneas de desarrollo. Este módulo es la documentación y planificación de todo lo que va a ser la gestión hotelera de este sistema integral turístico que mencionamos. Pero al mismo tiempo, ahora mismo se están desarrollando el módulo terrestre, aéreo y marítimo por mis otros compañeros, y se comenzó con estos 4 por pedido del profesor Claudio, porque son los más importantes para empezar a funcionar en este proyecto, que no necesariamente tiene que ser solo para el aprendizaje de nuestros alumnos de turismo en la UNLA, sino que también a futuro se está pensando en ponerlo en marcha en las distintas pymes o organizaciones de la comunidad para poder devolverles algo también a ellos. También se tiene pensado en la futura línea de desarrollo, el módulo administrativo y facturación, para no tener que tener una conexión con otros sistemas externos y poder hacer todo el sistema en un mismo programa, perdón, todo el funcionamiento en un mismo programa. Y así. Bueno, la conclusión del conocimiento adquirido a través del TTFI fue muy buena y muy grata para mí porque se aportó mucho en la parte académica y personal, gracias a que fue una primera instancia de cómo va a ser el día de mañana mi ambiente profesional, ya que no tengo una consigna que me dijo todo cómo lo tenía que hacer paso a paso, sino que se me planteó un problema y bueno, a lo largo de todos estos años se me brindaron muchas herramientas en la carrera de sistemas, las cuales me permitieron ver cómo podía resolver este problema. Y fue muy satisfactorio porque se logró hacer satisfactoriamente, como bien se dice. Pero además de que es muy importante poder tener un conocimiento teórico, y es muy distinto aprender un conocimiento teórico pero nunca usarlo, y también aprender el conocimiento teórico y poder aplicarlo, como también las partes prácticas se ven acá, y fue muy bueno. Aparte quiero agradecer mucho a la Universidad Nacional de Lanús por haberme permitido estudiar en esta casa de estudios gratuitamente y hoy en día poder estar donde estoy. A todos los profesores que a lo largo de los años me mostraron todo su conocimiento que ellos aprendieron, me lo lograron enseñar en la parte personal tanto como en académico. Y muchísimas gracias a todos.